En el vasto y fascinante universo de las letras, la curiosidad y el amor por escribir novelas forman una dupla tan poderosa como inagotable. Son dos fuerzas que impulsan a escritores y lectores por igual, llevándolos a explorar mundos desconocidos, emociones insondables y misterios sin resolver. Cada página escrita es un acto de exploración, un viaje hacia lo desconocido, donde las palabras se convierten en brújulas y los párrafos en mapas de territorios inexplorados. La curiosidad, ese impulso innato que nos lleva a indagar, a preguntar, a descubrir, es el corazón palpitante de toda gran novela. Es lo que lleva a un escritor a plantearse qué pasaría si, a construir personajes complejos y a tejer tramas que capturan la imaginación del lector. En cada esquina de una historia bien contada, la curiosidad espera, ansiosa de ser satisfecha, empujándonos a seguir leyendo, a seguir escribiendo, a seguir soñando. Por otro lado, el amor por escribir es el alma que insufla vida en estas exploraciones. Es una pasión que arde con intensidad, impulsando a los escritores a plasmar sus pensamientos más íntimos, sus sueños más salvajes y sus temores más profundos en el papel. Escribir novelas no es solo un acto de creatividad, sino también de valentía, es despojarse de inhibiciones y atreverse a compartir una parte de uno mismo con el mundo. Bienvenidos, amantes del misterio y la oscuridad, a un nuevo episodio en Terror HD, su canal predilecto para historias que erizan la piel y perturban el sueño. Hoy, les traigo una narración que les hará cuestionar las sombras de la noche y los sonidos del viento. Prepárense para sumergirse en este inquietante relato. En un rincón olvidado del mundo, donde los árboles retuercen sus ramas como si guardaran secretos ancestrales, se erige una mansión envuelta en misterios y leyendas. Esta no es una historia para los débiles de corazón, pues lo que les voy a contar desafía la lógica y atormenta el alma. Acompáñenme, si se atreven, en este viaje a través de los oscuros pasillos de La Casa de los Árboles Torcidos, donde cada sonido y cada sombra lleva consigo una historia escalofriante. Descubriremos juntos los secretos que esta casa ha ocultado durante décadas y las verdades que quizás hubiera sido mejor dejar enterradas. ¿Están listos para abrir la puerta a lo desconocido? Entonces, apaguen las luces, ajusten sus audífonos y prepárense para la historia que está a punto de desplegarse. Esto es Terror HD. La Casa de los Árboles Torcidos. En las afueras de un pequeño pueblo, escondida tras la cortina de un bosque antiguo, donde los árboles crecían retorcidos y enredados, se alzaba una estructura que desafiaba el tiempo y la lógica, la Casa de los Árboles Torcidos. Este nombre, murmurado entre los habitantes del pueblo, se había convertido en una leyenda, una historia de advertencia para los niños y un misterio para los adultos. La casa, una mansión de estilo victoriano, se erguía imponente y desafiante. Sus paredes de madera oscura estaban desgastadas por los años, con pintura descascarada que colgaba como piel muerta. Las ventanas, altas y estrechas, parecían ojos vacíos, oscuros y sin vida, observando a cualquier intrépido que osara acercarse. Yo, Alfonso, un joven escritor con hambre de nuevas experiencias y en busca de inspiración para mi próxima novela, me encontré inexplicablemente atraído por esta casa. Había escuchado las historias, los relatos de desapariciones, de sonidos inexplicables, de sombras que se movían en la noche. Pero lejos de disuadirme, estas historias solo encendieron una llama de curiosidad en mi interior. Armado con nada más que una linterna, una libreta y una pluma, decidí adentrarme en el corazón de este enigma. La primera vez que vi la casa fue en una tarde gris, cuando el cielo amenazaba con desatar una tormenta. El camino hacia ella era un laberinto de senderos sinuosos, bordeados por los famosos árboles torcidos, cuyas ramas se entrelazaban formando arcos naturales que parecían portales. A medida que me acercaba, el aire se volvía más frío, más denso, como si la propia casa exhalara un aliento gélido. La Casa de los Árboles Torcidos no era simplemente una estructura abandonada, era un personaje en sí misma, parte del tejido del pueblo y de sus leyendas. Cada tablón, cada ventana rota, cada puerta que colgaba en sus estructuras contaba una historia. Y yo, Alfonso, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y excitación, estaba decidido a desentrañar sus misterios, a explorar sus rincones olvidados y a descubrir los secretos que se ocultaban en sus sombras. La historia de mi inolvidable encuentro con la Casa de los Árboles Torcidos comenzó en una tarde melancólica de otoño, cuando el cielo lucía un gris plomizo y las hojas caídas formaban un tapiz crujiente bajo mis pies.
Armado con una vieja linterna, cuya luz parpadeante apenas lograba perforar la oscuridad, y una libreta desgastada, mi fiel compañera de aventuras y secretos, me encontré de pie frente a la imponente puerta de la casa. Era una puerta maciza, tallada con extraños símbolos que apenas se distinguían bajo capas de suciedad. Con un suspiro, reuní mi valor y empujé la puerta, que chirrió con un sonido prolongado y lúgubre, como el lamento de un fantasma olvidado. Al traspasar el umbral, me envolvió una atmósfera cargada de historia y misterio. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y a tiempo detenido, y una capa de polvo cubría cada superficie como un manto. Las telarañas colgaban de los rincones y se extendían como puentes frágiles entre los muebles abandonados. La escasa luz de mi linterna se reflejaba en partículas de polvo que flotaban en el aire, creando un efecto casi mágico. Cada paso que daba hacía crujir los viejos tablones del suelo, resonando en el silencio como un eco distante. Mis pisadas parecían perturbar el descanso eterno de la casa, despertando crujidos que no podía identificar si eran reales o producto de mi imaginación. A medida que avanzaba, la sensación de estar siendo observado crecía, como si las sombras que se escondían en los rincones me siguieran con una curiosidad silenciosa. La luz de mi linterna revelaba fragmentos de la vida que una vez habitó allí, una silla volcada, un reloj de pared detenido en el tiempo, fotografías descoloridas de rostros que parecían seguirme con la mirada. Cada objeto parecía contar una parte de la historia de la casa, un rompecabezas que yo estaba decidido a resolver. Con mi libreta en mano, lista para capturar cualquier detalle, me adentré más en las profundidades de la casa de los árboles torcidos, sin saber que estaba a punto de enfrentarme a secretos que jamás hubiera podido imaginar. En la sala principal de la casa, un lugar que una vez debió ser de reuniones y celebraciones, me encontré frente a frente con el retrato de una familia, el cual colgaba de manera imponente sobre una chimenea cubierta de hollín y cenizas. Eran los Morales, inmortalizados en un lienzo que desafiaba el paso del tiempo. Sus rostros serios y sus miradas penetrantes parecían seguirme mientras me movía por la habitación. Las pinceladas capturaban no solo sus rasgos físicos, sino también una especie de solemnidad y misterio que rodeaba a la familia, como si el artista hubiera querido plasmar algo más que simplemente sus apariencias. Los Morales, según las historias que había oído en el pueblo, eran los últimos habitantes de la casa, una familia que había desaparecido hace décadas bajo circunstancias misteriosas y nunca resueltas. Se rumoreaba que una noche, sin previo aviso, simplemente se esfumaron, dejando atrás la casa y todas sus posesiones. Algunos decían que huyeron, otros que fueron víctimas de alguna tragedia desconocida, pero la verdad se había perdido con el tiempo, convirtiéndose en un enigma que ahora formaba parte de la leyenda de la casa de los árboles torcidos. Mientras observaba el retrato, una brisa fría recorrió la habitación, erizando la piel de mis brazos. Era extraño, ya que todas las ventanas de la sala estaban cerradas y no había ninguna fuente aparente para ese súbito cambio de temperatura. La brisa parecía llevar consigo un eco del pasado que se deslizaba entre los rincones olvidados de la casa. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, una mezcla de temor y fascinación. Me acerqué al retrato para examinarlo más de cerca. Cada miembro de la familia Morales estaba pintado con un detalle asombroso. El padre, con una mirada firme y una barba bien cuidada, la madre, con una expresión de dulzura y una leve tristeza en los ojos, y dos niños, un chico y una chica, que miraban hacia el frente con una seriedad poco común para su edad. Detrás de ellos, de forma casi imperceptible, se podía ver la silueta de la casa y los árboles torcidos, como si incluso en su retrato, la familia no pudiera escapar de la sombra de su hogar. Con una mezcla de anticipación y aprensión, me dirigí hacia las escaleras que conducían al segundo piso de la casa de los árboles torcidos. Cada escalón emitía un rechinido bajo el peso de mis pasos, como si la misma casa protestara ante mi intrusión. La madera, gastada y desgastada por el tiempo, parecía contar historias olvidadas con cada crujido. A medida que ascendía, una sensación de inquietud crecía en mi interior, intensificada por la penumbra que envolvía el pasillo del segundo piso. Al llegar arriba, me encontré con un corredor estrecho y alargado. Las puertas de las habitaciones, todas entreabiertas, se alineaban a lo largo del pasillo como guardianes silenciosos de secretos antiguos. Había algo inquietantemente intencional en la forma en que estaban dispuestas, como si alguien o algo hubiera estado esperando mi llegada, observándome desde las sombras que se cernían detrás de cada puerta. La tenue luz de mi linterna apenas lograba disipar la oscuridad,
creando un juego de luces y sombras que danzaba a mi alrededor. Con cautela, me acerqué a una de las habitaciones, empujando la puerta para abrirla completamente. El interior era como un fragmento congelado en el tiempo, una habitación que una vez había sido el santuario de un niño. Juguetes antiguos, desgastados por el uso y el abandono, estaban esparcidos por el suelo, un tren de madera con su pintura descascarada, muñecas de porcelana con expresiones enigmáticas, y soldaditos de plomo en formaciones caóticas. En un rincón, una cuna de madera, adornada con tallados delicados, se balanceaba suavemente, como mecida por una mano invisible. La visión de la cuna en movimiento me detuvo en seco, un escalofrío recorrió mi espalda. Por un momento, el silencio fue absoluto, roto solo por el inquietante balanceo de la cuna. Me pregunté quién habría dormido allí, qué sueños y pesadillas habrían poblado ese pequeño lecho. Miré alrededor, buscando alguna explicación para el movimiento de la cuna, pero no había corrientes de aire, no había nada que pudiera haberla puesto en movimiento. Era como si la habitación misma estuviera viva, reaccionando a mi presencia. Continué mi exploración, moviéndome con más cautela, consciente de que cada habitación en esta casa podría albergar secretos aún más profundos y perturbadores. El ambiente cargado de una historia no contada, las presencias no vistas que parecían acechar en las sombras, todo contribuía a una sensación de que no estaba solo en esta casa, y de que mis pasos eran observados por ojos que no podía ver. Mientras continuaba mi exploración por el segundo piso de la casa de los árboles torcidos, un súbito ruido rompió el silencio que reinaba en el ambiente. Eran pasos, claros y distintivos, resonando en los viejos tablones de madera detrás de mí. Instintivamente, me giré, esperando encontrar a alguien o algo que explicara ese sonido, pero solo me encontré con el vacío del pasillo y las puertas entreabiertas que parecían burlarse de mi nerviosismo. Los pasos, lejos de cesar, comenzaron a intensificarse, adquiriendo un ritmo frenético, como si alguien o algo estuviera corriendo hacia mí. El sonido se acercaba, cada vez más rápido, alimentando un pánico creciente en mi pecho. Sin pensarlo dos veces, emprendí una carrera desesperada hacia las escaleras, buscando escapar de esa presencia invisible que me perseguía. Justo cuando estaba a punto de alcanzar la salvación de las escaleras, sentí una fuerza fría y firme agarrándome del tobillo. Fue un tirón inesperado y fuerte, que me hizo perder el equilibrio y caer al suelo con un golpe sordo. La linterna se me escapó de las manos, girando sobre sí misma y proyectando sombras danzantes a lo largo del corredor. En ese momento de confusión y miedo, mi mirada se encontró con una sombra oscura que se desvanecía en la pared, como si se hubiera absorbido en la mismísima estructura de la casa. No era una sombra ordinaria, tenía una forma y un movimiento que desafiaban toda lógica, una presencia inquietante que parecía tener vida propia. El corazón me latía con fuerza, y una mezcla de temor y asombro se apoderó de mí. Recuperé la linterna con manos temblorosas, iluminando mi alrededor en busca de alguna explicación razonable. Pero no había nada, solo el pasillo vacío y las puertas que seguían observándome en silencio. La sensación de ser perseguido, de estar en presencia de algo inexplicable, se intensificó. Con un esfuerzo, me puse en pie, decidido a seguir adelante, a pesar del miedo que me invadía. Con el pulso acelerado y la adrenalina corriendo por mis venas, me precipité hacia las escaleras, bajándolas a trompicones en un intento frenético por alejarme de la sombría presencia que había sentido en el segundo piso. Cada paso resonaba con un eco urgente en la estructura de la casa, como si mi huida despertara los ecos de un pasado olvidado. Mi respiración era entrecortada, y el sonido de mi corazón latiendo a un ritmo frenético era casi ensordecedor en el silencio opresivo de la casa. Al llegar a la sala, el cambio de ambiente fue palpable. La temperatura parecía haber caído varios grados, y una sensación de estar siendo observado me envolvía de manera casi tangible. Los retratos de los Morales, que había visto anteriormente, ahora parecían cobrar una nueva dimensión en la semioscuridad. Sus ojos, pintados con tal detalle y realismo, parecían seguir cada uno de mis movimientos, como si los personajes retratados estuvieran vivos y conscientes de mi presencia en su hogar. Mientras me movía a través de la sala, un leve sonido apenas perceptible cortó a través del silencio, deteniéndome en seco. Aunque me había prometido no mencionar o dar crédito a los cuentos de voces que según los lugareños habitaban la casa, no pude negar lo que mis oídos captaban. Era una voz, suave y etérea, que pronunciaba mi nombre, Alfonso. Sonaba tanto tentadora como aterradora,
Una invitación susurrada que me heló la sangre. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, envolviéndome en un abrazo frío e inmaterial. Cada sílaba de mi nombre pronunciada por esa voz desconocida resonaba con una familiaridad desconcertante, como si la conociera de algún sueño olvidado o de una vida pasada. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en mi mente, luchando por el dominio. ¿Era esta la voz de uno de los Morales, o algo más antiguo y misterioso que habitaba entre las paredes de la casa? Apenas salí de la casa de los árboles torcidos, emprendí una carrera desesperada hacia el bosque circundante, sin atreverme a mirar atrás por temor a lo que podría encontrar persiguiéndome. Mis pies golpeaban el suelo irregular del bosque con una urgencia impulsada por el miedo. Los árboles torcidos, que antes me habían parecido simplemente una peculiaridad natural, ahora se erguían como figuras amenazantes, sus ramas retorcidas formando siluetas extrañas y desconcertantes bajo la luz del crepúsculo. Mientras corría, podía sentir una presencia siguiéndome, una sensación inquietante de no estar solo. Las voces que había escuchado en la casa parecían haberme seguido al exterior, flotando a través de las brisas del bosque. Cada vez que el viento soplaba, traía consigo mi nombre en un tono totalmente fuera de lo normal: Alfonso. Alfonso, como si una algo invisible me llamara, tratando de atraerme de vuelta a la mansión abandonada. Mis pulmones ardían por el esfuerzo y mi corazón latía con tal fuerza que temía que fuera a estallar en mi pecho. El miedo se mezclaba con la adrenalina, impulsándome a seguir adelante, a pesar del agotamiento y el terror que me consumía. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, sus troncos retorcidos creando un laberinto confuso que dificultaba mi huida. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el bosque comenzó a aclararse y las primeras casas del pueblo aparecieron a la vista. Nunca antes me había sentido tan aliviado de ver las luces de la civilización. Llegué al límite del pueblo, exhausto y aterrorizado, con la ropa desgarrada por las ramas y el rostro bañado en sudor frío. Al mirar hacia atrás, hacia el oscuro contorno del bosque y la silueta aún más oscura de la casa de los árboles torcidos, supe que había escapado por poco de algo incomprensible y aterrador. Aunque había salido físicamente ileso, la experiencia me había dejado con una sensación de intranquilidad que sabía que no desaparecería fácilmente. El pueblo, con sus luces y sus sonidos de vida normal, parecía ahora un mundo completamente diferente, un refugio seguro contra los horrores insondables que había enfrentado en la casa y sus alrededores. Desde aquella noche aterradora, hice el firme juramento de no volver a acercarme a la casa de los árboles torcidos. La experiencia había dejado una huella indeleble en mi alma, un recordatorio constante de que hay misterios en este mundo que tal vez estén mejor sin resolver. Sin embargo, la casa y sus secretos oscuros se habían arraigado profundamente en mi mente, convirtiéndose en una obsesión silenciosa que se negaba a dejarme en paz. En las noches de luna llena, cuando la luz plateada baña el pueblo y sus alrededores, me encuentro a menudo parado junto a la ventana de mi habitación, mirando hacia el bosque. Desde esa distancia, puedo ver cómo los árboles torcidos se mecen y agitan, como si estuvieran danzando a un ritmo antiguo y olvidado. El viento nocturno trae consigo sonidos, palabras apenas audibles que se deslizan a través de las grietas y los rincones de mi casa, sonidos que reconozco inmediatamente. Son los mismos que escuché en la casa de los árboles torcidos, llamándome por mi nombre, tentándome con el eco de secretos no revelados. Esos sonidos parecen llevar un mensaje, una invitación o tal vez una advertencia, que resuena en los rincones más profundos de mi ser. Cada vez que los escucho, siento una mezcla de miedo y fascinación. El miedo me dice que debo mantenerme alejado, que lo que encontré en esa casa no era para los ojos de los vivos. Pero la fascinación, alimentada por una curiosidad insaciable, me dice la posibilidad de descubrimientos que podrían cambiar todo lo que sé sobre el mundo. A veces, en la quietud de la noche, me sorprendo a mí mismo imaginando lo que podría haber detrás de esos misterios. Pienso en los Morales, en la historia no contada de su desaparición, en las sombras que vi moverse y en las voces que parecían conocerme. Me pregunto si hay respuestas esperándome entre esas paredes envejecidas y bajo esos techos polvorientos. A pesar de mi promesa de nunca volver, sé en lo más profundo de mi ser que la curiosidad, ese impulso insaciable que me llevó a la casa en primer lugar, eventualmente me obligará a regresar. Hay algo en la casa de los árboles torcidos que me llama, una pieza faltante de un rompecabezas que siento la necesidad de completar. Así que mientras observo los árboles mecerse y escucho los sonidos en el viento, sé que solo es cuestión de tiempo antes de que mis pies, casi por voluntad propia,
me guíen de vuelta a esa morada maldita, en busca de respuestas que tal vez deseen no haber encontrado nunca.